de perversidad, un lugar de intolerancia y persecución, un lugar de inmoralidad y pecado también, porque asociado a esto había un gran mercado de prostitución, de acostarse con prostitutas sagradas, igual que en Efeso. En fin, tenemos todos un cacao tremendo ahí de perversión, y entendemos por qué Juan dice donde está ahí sentado Satanás realmente, ¿no? Lugar de idolatría y tal. El Cristo que se va a presentar en Pérgamo nos va a dar una pista de lo que está pasando dentro de la iglesia, porque es extraordinario que haya nacido una iglesia ahí, una vez más una iglesia que había sido creado probablemente por la evangelización de la iglesia de Efeso durante el tiempo de Pablo. Y Pablo estuvo 3 años en Efeso, lo repito, y fue una iglesia tremendamente evangelista, ¿no? Y han abierto muchas iglesias en muchas regiones, de las cuales en esta ciudad de Pérgamo. Había nacido una iglesia, probablemente ya que tenía su importancia y su fuerza, pero inmediatamente dentro de esta ciudad se levantó una fuerte oposición al cristianismo, porque obviamente el cristianismo desmontaba todo tipo de teoría, todo tipo de dioses, todo tipo de adoración y de perversidad de este tipo. Era de repente la mosca que cae en la sopa, ¿verdad? Y entonces venía ahí, la gente se sublevó inmediatamente en contra de la iglesia. Así que tuvo que ser una iglesia tremendamente fuerte y en sus convicciones en el Señor para andar recto en medio de esta ciudad tan perversa. Así que Jesús se presenta y dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Arrepiéntete, si no vendrá a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta presentación de Jesús que viene con a veces que dice que sale de su boca una espada a 2 filos. Otras veces lo vemos con una espada puesto así, ¿no? Siempre la representación de la espada en la palabra de Dios es la representación de la palabra de Dios mismo, de lo que sale de la boca de Dios. Y que va a crear un corte definitivo entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo pecado y lo que no es pecado, entre el bien y el mal. ¿Me entendéis? Entre la mentira y la verdad. ¿Qué es lo que va a definir lo que es mentira y lo que es verdad, lo que es pecado, lo que no es pecado? Es lo que sale de la boca de Dios, no lo que nos hemos inventado nosotros. Y podemos ver siempre esta aparición, esta necesidad, y la tendremos todos los días de nuestra vida, esta necesidad de dejarnos tocar por la palabra de Dios en ese sentido, para que nos aclare en nuestras vidas lo que es correcto y lo que no es correcto. Nosotros nos hemos inventado lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Y incluso se oye mucho de lo políticamente correcto. Es decir, lo que más o menos se acepta en el pueblo donde estamos. Naturalmente lo correcto y lo incorrecto en la selva, en medio de los pigmeos, no sé, y que los cortadores de cabeza y que las reducen, ¿no? También ellos tienen un código de correcto e incorrecto. Y en el tiempo de Hitler se mataban a los judíos y era correcto. Lo dices ahora, dices, mira, y si uno de esta época viene ahí y empieza a decir estas cosas, le van a cortar el cogote, naturalmente, ¿verdad? ¿Y cómo puedes decir que eso era correcto? Pero en este tiempo, en este grupo de gente, era lo correcto, estaban convencidos que era lo correcto. Hoy en día se dice que el aborto es algo correcto, está protegido por la ley. Entonces tenemos una confusión tremenda, ¿no? Dentro de la propia población que no sabe lo que está correcto y lo que no es correcto. Y entonces Jesús se presenta con la espada que viene a definir lo que es correcto y lo que no es correcto. La espada de su palabra que nos va a definir a nosotros
lo que es correcto y lo que no es correcto. Por eso esta iglesia necesita urgentemente recobrar el sentido de lo que es correcto y lo que no es correcto. La iglesia de Pérgamo está en una situación donde empieza a perder el sentido de lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿No sé si me entendéis? ¿Por qué? Porque las presiones del exterior son tan grandes que llega un momento en donde los mismos cristianos empiezan a decir, bueno, quizás no es tan falso, quizás no es tan, o quizás a Dios tampoco le importa demasiado, y entran en un juego así y empiezan a cometer cosas que no son correctas, o a dejar gente, que es lo peor, lo veremos después, dejar gente que enseñan este compromiso entre el mundo y la iglesia. Una vez más, esta imagen de Jesús viene para lo que sigue a continuación, en el medio de la religiosidad vana, de la superstición y todo lo que está disfrazado de espiritualismo. El Señor aparece como aquel cuya palabra es soberana, única, verdadera, que puede sanar verdaderamente a las almas. Otro pasaje que podemos ver es en Efesios. Y en hebreo tenemos también esta misma idea de la espada, ¿verdad? También hemos leído estos textos, Efesios 6, 17, y toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Después en hebreo vemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Después tenemos otro en 2 Timoteo 2, 19, 20, que dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Que se aparte de lo que no es correcto, que no es justo, y que huya de lo que no es correcto para seguir al Señor en santidad. Así que esta mañana es un llamado realmente a recobrar el sentido de la santidad, de lo que es correcto. Y Dios se presenta a nosotros de esta manera. La palabra de Dios que sale de la boca de Dios marca y divide entre el bien y el mal. Una línea cada vez más confusa en nuestras vidas y en la vida de muchos. Así que el combate de los cristianos de Pérgamo, dice, Jesús conoce esta situación tan adversa. Yo sé dónde moras, dónde está ¿dónde está el trono de Satanás? Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Y aún los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es una iglesia que ya tiene algunos años y que han pasado cosas ahí. Y en medio de esta ciudad perversa y de contradicción, es una iglesia que estuvo firme, que ha proclamado el nombre de Jesús. El único Salvador es Jesús. La entrada en el cielo y en el universo de Dios es por el arrepentimiento y la fe en Jesús. Y eso lo han predicado y todo eso. Y eso le había costado la vida a un predicador de la época que se llama Antipas. Se dice de este señor que fue arrestado y obligado a negar su fe, cosa que no hizo. Entonces lo cogieron, lo metieron en un molde vivo y pusieron bronce encima, hirviendo, hicieron un becerro de bronce y lo pusieron ahí en medio de la plaza pública, con él dentro muerto, obviamente, totalmente quemado. Por eso el texto nos dice, no has negado mi fe incluso cuando viste esto. ¿Os podéis dar cuenta un poco qué tipo de personaje teníamos en esta iglesia? No has negado mi fe cuando has visto eso. Yo no sé, ojalá nunca tengamos que ver semejante burrada. Sin embargo, esta iglesia había vivido este tipo de cosas. No has negado mi fe. No digo no has negado tu fe. Dijo, la verdad,
tiene que ver con Dios, ¿verdad? Dice, no has negado mi fe. La fe no es algo fabricado por los hombres, es algo que Dios da a cada uno de nosotros. Cuando viene de Dios es auténtica. Así que vemos que ha pasado una cosa tremenda. Había sido matado por creer en Jesús y seguir su palabra. En este tiempo la iglesia seguramente pasó por una prueba difícil, pero siguió fiel a Jesús. La iglesia no se dejó intimidar, retuvo el nombre del Señor y no negó su fe. Ni antes los milagros de Esculapio, ni frente a la persecución, ni frente a todo este tipo de adoración que había ahí, la iglesia se quedó firme. Qué testimonio más valioso que el reconocimiento de Jesús hacia esta iglesia. Yo conozco y sé que tú has sido fiel en esta ocasión. Pero viene un problema. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Barak a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Usted conoce la historia de Balaam? Algunos de ustedes deberían de conocerla. Sí. Es una historia que se encuentra en los números en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay dos problemas que Jesús declara ahí a esta iglesia. Que tienen en su iglesia gente que sostienen la doctrina de Balaam y otra gente que sostiene la doctrina de Nicolaitas. Entonces vamos a ver rápidamente lo que significa eso. Balaam dice en el número así, podemos leer en este mismo instante, Dios permitió que Balaam viera al ángel parado en el camino y listo para atacarlo con su espada. Otra vez está el ángel ahí con la espada, ¿verdad? Y Balaam entonces se arrodilló hasta tocar el suelo con su fuerte. Él estaba con un asno, ¿saben? Era un profeta, un mal profeta de Israel. Y entonces fue subordinado por los enemigos de Israel para que profetizara cosas malas o que maldijera a Israel. Entonces él por dinero pues se dejó vender y iba a maldecir a Israel, pero cuando estaba caminando con su asno, el asno se puso delante de él y no pudo manejarlo, entonces el asno se dio la vuelta y le habló. Es que los malos profetas a los asnos ponen a hablarles, ¿saben? Entonces, así es, y entonces habló, y después, justamente después, ¡pum!, vio el ángel de Dios delante de ahí con su espada otra vez. Significaba realmente que Dios no solamente no estaba de acuerdo con esta actitud. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Jesús a esta iglesia? Si tú tienes gente en tu medio que están apoyando esta doctrina de Balaam. ¿Y qué es la doctrina de Balaam? Pues la doctrina de Balaam era justamente de incitar y de llevar a la gente a un cierto compromiso con el mundo. A decir, bueno, no es tan mal esto. No es tan mal lo que estás haciendo. Tú tranquilo, es normal. Mira, vivimos en una sociedad donde hay pornografía por todas partes, donde todo el mundo se acuesta con todo el mundo, donde la gente, por ejemplo, pues nunca va virgen al matrimonio, que es una locura, que vamos a pensar en esto, ¿no? Y así sucesivamente, vivimos en una atmósfera de sociedad que nos obliga y que nos oprime a vivir de esta manera, ¿no es así? Y entonces, la palabra de Dios, ¡pum!, dice, eso, nada, no es correcto esto, ¿saben? Eso es pecado, ¡bum! ¡Pah! Entonces, de repente hay un sí, pero no es tan pecado. Vamos a ver, tú sabes que estamos bajo presiones, ¿sabes? Eso es la doctrina de Balaam, ¿entendéis? La doctrina que lleva a la gente a tener un compromiso más o menos así, bueno, tú tranquilo. El Señor es bueno, el Señor te quiere igual. Incita a los israelitas a mezclarse con los pueblos vecinos, a cometer fornicación con los pueblos vecinos, lo que hacía. Le dijo Balaam al enemigo de Israel, dice, mira, si tú quieres que Israel se venga abajo, haz que los israelitas se casen con las mujeres perversas, que las mujeres ahí de otros pueblos que adoran otros dioses. Ante todo, que cometen fornicación con ella. La palabra fornicación en la Biblia no tiene
está totalmente claro. Es el acto carnal antes de casarse y la aceptación de los dioses de ellos. Es lo que promovía la doctrina de Balaam en este contexto. Cosa que es muy frecuente en la iglesia actual. Es tremendo. La libertad sexual llegó a implantarse en el medio cristiano de forma muy fuerte. Y también la adoración de las cosas del mundo. A destacar que la iglesia de Pérgamo no practicaba o no era de acuerdo con esta doctrina. Sin embargo, dejaba que la gente dentro de su iglesia siguiera en tan pancho así. Eso era su problema. Jesús no está condenando a la iglesia, dice, tú estás practicando la pornografía o tú estás practicando... No, dice, tú estás dejando que la gente lo haga. Y eso es otra cuestión. Tú tienes personas en tu iglesia que para poder cometer todo tipo de cosas como consultar a los adivinos, a los horóscopos, a los que echan cartas, o vivir en el plan sexual como todo el mundo, que llegan a sostener una doctrina para justificarse. Es interesante eso. Es decir, que cuando uno comete estas cosas, después va a buscar apoyo en la Biblia. Dice, mira la Biblia. O sea, trata de disculparse o de apoyar su teoría con versículos sacados por ahí. Escúchame bien eso. O bien obramos como pensamos, o acabaremos pensando como obramos. O bien tú vas a obrar porque tú piensas que la Biblia dice eso, o terminarás de hacer pensar a la Biblia como tú actúas. Es tremendo eso. Y pasa siempre eso. La gente que tiene convicción firme en la palabra de Dios, la palabra de Dios dice eso, sí, lo entiendo, no sé qué. Entonces viven en acuerdo con la palabra de Dios. Pero cuando empiezan a vivir en desacuerdo con la palabra de Dios, entonces mejor, más fácil cambiar la palabra de Dios. Para apoyarse a uno mismo. Y en la iglesia protestantes, evangélica incluso, en Suiza, en otros países, incluso hay uno en Barcelona, se ha llegado a aceptar la homosexualidad y vivirla y promoverla y hacer una iglesia de homosexuales. ¿Sí? Como algo normal. Lo hubiera dicho hace 20 años, wow, terrible. Ahora, hoy en día, pues no, porque la sociedad misma hace leyes y todo el mundo piensa que es algo normal y que no se puede decir. Yo no sé si alguien me ve la televisión, a lo mejor me manda la policía esta mañana. No lo sé. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, los tiempos cambian, pero lo que dice la palabra de Dios no cambia. ¿O no? Los tiempos cambian en la sociedad, no sé qué. Vete a saber mañana si será legal el matrimonio con perros o con gatos. La gente se ríe hoy en día. Si hubiéramos dicho eso hace 40 años de los homosexuales, la gente hubiera reído de la misma manera. ¿Sí? No, está bien, tienes razón. Pero ¿tú me entiendes la absurdidad de la situación? Y quizás dentro de 20 años pues será totalmente legal, normal, y no podremos hablar en contra de ello porque nos pueden encarcelar o multar. En la iglesia pasa eso, y lo terrible es cuando gana esto la propia iglesia. Se ha llegado a aceptar la homosexualidad como algo normal. Eso es solo un ejemplo para decir hasta dónde pueden llevarnos estas doctrinas, es decir, este compromiso con el mundo, ¿no? Es muy fácil enseñar a hacer una doctrina de lo que pensamos, pero es difícil pensar según la enseñanza de la Biblia. Y tenemos nosotros que volver a lo que nos dice Dios en su palabra. Por eso es una espada de doble filo, porque es una espada que marca la diferencia, que marca entre una cosa y la otra, entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Muchas veces nosotros los cristianos pensamos que cosas son incorrectas cuando lo son, ¿sabes? También nos equivocamos en el mal sentido, ¿no? Y pensamos, y condenamos actitudes que no son pecados. ¿Por qué van a ser pecados? Mientras que no condenamos otras actitudes que sí deben ser condenadas. ¿Y quién nos va a decir esto? Sino la palabra de Dios. Después se van los nicolaitas. No se sabe gran cosa de ellos, sino que la doctrina era muy similar a la de Balaam.
Ellos pensaban que como nosotros somos seres espirituales, pues vivimos espiritualmente y lo que hace nuestro cuerpo no tiene importancia. Como está condenado, entonces nuestro cuerpo puede estar dándose a todo tipo de lujuria, de cosas y lo que sea, porque nuestro espíritu es otra cosa, ¿no? Entonces vivían de forma espiritual, pero con su cuerpo hacían lo que les daba la gana. Era un poco eso de esta teoría, ¿no? O sea, el problema no es que la iglesia pensaba así, la iglesia predicaba, anunciaba lo correcto, pero había gente dentro de la iglesia que pensaba de esta manera y enseñaban de esta manera. Así que en muchas iglesias encontramos cristianos que nos dicen que tal o tal cosa se pueden hacer y que la Biblia no prohíbe nada, que Jesús lo perdona todo. Es verdad que Jesús lo perdona todo, pero no permite todo. Es otra cosa. Esta gente llena a ser piedra de tropiezo para los demás y siembran la corrupción como Balaam en el pueblo de Israel. Así la iglesia pierde su eficacidad, su autoridad y se va a pique. El reproche a la iglesia es de tolerar gente así en su seno, cosas que algunas veces es difícil de descubrir y aún más cortar, cosa que Pablo tenía que hacer muchas veces. Tenemos varios versículos donde Pablo dice, eso no puede ser y hay que tomar medida. En nuestra vida también el diablo es astuto y podría hacernos pensar cosas falsas para permitirnos el pecado. Una situación frecuente, ¿por qué pagar 2 pisos si puedo ir a vivir con mi novia? La presión económica ahora nos viene encima, ¿verdad? Dice, ¿por qué tengo que pagar 2 pisos si voy a vivir con mi novia? Es más fácil. Es lógico porque todo el mundo dice en el mundo, pues eso es lo lógico, es lo normal, ¿cómo va a ser otra cosa? Pienso en los negocios. Para no perder el negocio, para no perder tu trabajo, te vas a poner en situación falsa que son incorrectos delante de Dios. Es el Señor que me lo dio, así que actúo bien, vas a pensar. Es una mentira, ¿verdad? Una pequeña mentira, Dios la perdona automáticamente, pensarás. No es así. Dios es un Dios de justicia, de claridad, de limpieza. Uno dirá, bueno, el tabaco. No hay ningún versículo en la Biblia que prohíbe el tabaco. Es verdad. Es verdad. Y no vamos a lanzar a los fumadores al infierno. Pero sabemos lo que hay. Y sabemos que el destrozar su cuerpo también es anti Dios, ¿verdad? Aquel que no quiere obedecer a la palabra de Dios fácilmente llega a cambiarla para disculparse. Así que, ¿cuál es la solución? Porque ahí tenemos que ver, porque cada uno delante de Dios podemos ponernos esta mañana y empezar a decir, oye, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy pensando? ¿Realmente estoy dispuesto a que la palabra de Dios empiece a aclararme en mi mente, en mi corazón, en mi actitud, lo que Dios quiere para mí? Y que me dé la fuerza de tomar posición y de cambiar de actitud. Dice, la solución está en lo que dice Dios o Jesús en esta carta. Por tanto, ¿qué significa arrepentirse? Reconócelo. Empieza por reconocerlo. Sí, es verdad. Eso me pasa. Tengo este problema. O pasa eso. Y no voy a seguir acariciándolo, diciendo eso es normal, no pasa nada, Dios es bueno, lo que sea y tal, sabiendo que eso es mi problema y tengo que ponerlo delante de Dios y delante de su espada para que me lo destroza totalmente, ¿verdad? O sea, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús le dice, tu culpa es tolerar a esta gente o este pecado en ti mismo, en tu vida. Tolerarlo en ti. Arrepiéntete. Se dirige no a los que practican tales cosas, sino a los que la toleran. Qué cosa curiosa, ¿no? Cuando toleramos esto. Y nuestra responsabilidad es de luchar en contra del pecado, especialmente si se introduce en tu vida, en mi vida o en la iglesia misma.
Dice, yo vendré contra ellos y pelearé con mi espada. Es mi palabra que pondrá las cosas en su sitio. En Lucas 8, versículos 17 a 18 dice así, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. ¿Te das cuenta de eso? No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene le será quitado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Hay una promesa para terminar, y eso es extraordinario, porque Jesús no se complace solamente a denunciar una vez más, poner su espada ahí donde la cosa no va, ¿verdad? Pero hay una promesa para los que van a tomar decisiones de cambiar. Dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. El maná es el pan que da vida en contradicción a la palabra de Balaam que da muerte. Los consejos de Balaam dan muerte, ¿saben? Mientras que la palabra de Dios es como un maná que da vida. Cuando Dios nos habla, nos guía, nos interpela con su palabra en nuestra vida, nos dice, mira, eso no es correcto. No estoy de acuerdo con eso. Yo sufro que tú hagas eso. Me entristezco de verte de estar haciendo esto. Cuando Dios ve esto en nosotros y que recibimos su palabra y que nos arrepentimos, es como un maná que viene en nosotros, es la vida. Es la transformación, es el gozo que vuelve en nuestro interior. Mientras que sucumbir a los consejos de Balaam nos lleva siempre a la muerte, a la destrucción, a apartarnos de Dios, a dejar su iglesia, a dejar a Dios, a vivir como nos da la gana. Y la segunda promesa es una piedrecilla blanca con un nuevo nombre. Tenemos aquí una fotografía, justamente en Pérgamo hay una piedra así blanca, así con nombre de gente escrito en ella. No sé si ha sido puesto después de esta historia, después de este texto o antes, no lo sé. Pero bueno, hay muchas explicaciones sobre esta piedrecita, pero la más explicada consiste en esta costumbre de la época de dos amigos que estaban por separarse, dividían en dos una piedra blanca, cogían una piedra blanca y la rompían y cada uno se llevaba una y la otra, ¿no? Y después de años de haber estado separado, incluso de haber muerto, sus hijos cogían la piedra y de repente se encontraban y decían, yo tengo una piedra y tú también. Y entonces la ponían y naturalmente la ruptura correspondía perfectamente, ¿no? Porque nunca hay dos rupturas iguales, es decir, que encajaban perfectamente en la piedra. Entonces, la amistad que había sido sellada con sus antepasados debían de seguir en este momento. Y de cierto modo podemos decir lo mismo. Es una interpretación, no significa exactamente eso, pero es lo que más se dice. Que la amistad eterna entre Dios y nosotros por Jesucristo ha sido sellada un día en la cruz y ha sido rota. Y Cristo se lleva una parte de tu piedra, tú tienes la segunda. Un día te encontrarás con Él. ¿De acuerdo? Dice, aquel que vence, le daré la otra parte. Al que vence, al que se atreve a decir, Señor, yo quiero lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Señor, estoy dispuesto a seguir lo que tú quieres en mi vida, no lo que yo pienso. Quiero hacer lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque sé que va a ser lo bueno. Un día me encontraré contigo y nos presentaremos las piedras y decir, mira, hemos sellado una amistad eterna entre tú y yo. Y vamos a encontrarnos. Y eso es extraordinario, ¿no? Y hay otras definiciones que no son tan importantes, pero siempre concierne el amor de Dios hacia nosotros.
Esta piedrecita que nos es dada realmente es como una prueba del amor de Dios que ha sido sellada en la cruz de Jesucristo. Al que venciere. Porque conoce al Señor lo que son suyas. ¿Sabe? Como una pieza de moneda tiene dos caras, ¿no? Y la primera cara, Cristo conoce los que son suyos. Y la segunda cara dice, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Tú eres de Cristo? Apártate de la iniquidad. Si eres del Señor, apártate de todo lo que no corresponde a Dios.